Hola a todos, ¿cómo están? En este video les vamos a hablar sobre los modelos atómicos. Este video fue realizado por Brittany, Diana, Evelyn, Elizabeth y Clayton. Comencemos. El modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson es una teoría sobre la estructura atómica propuesta en 1904 por John Thomson, quien descubrió el electrón en 1897. En el modelo, el átomo está compuesto por electrones de carga negativa, en un átomo positivo incrustados en este, al igual que las pasas en un pudín o pan. Por esta comparación fue que el supuesto se le denominó como modelo del pudín de pasas, postulado que los electrones se distribuían uniformemente en el interior del átomo, suspendidos en una nube de carga positiva. El átomo se consideraba como una esfera con carga positiva con electrones repartidos como pequeños granos. La herramienta principal con la que contó Thomson para su modelo atómico fue la electricidad. Uno de los primeros teóricos atómicos fue Demócrito. Demócrito sabía que si una piedra se dividía por la mitad, las dos mitades tendrían esencialmente las mismas propiedades que el conjunto. Por lo tanto, razonó que si la piedra se cortara continuamente en trozos cada vez más pequeños, en algún momento habría una pieza que sería tan pequeña como para ser indivisible. Llamó a estos pequeños pedazos de materia átomos. La palabra griega para indivisible, Demócrito, teorizó que los átomos eran específicos del material que componían. Además, Demócrito creía que los átomos diferían en tamaño y forma, estaban en constante movimiento en un vacío, chocaban entre sí y duraban. Estas colisiones podrían rebotar juntos o permanecer juntos. El físico alemán Arnold Sommerfeld crea en 1916 el modelo atómico que lleva su nombre, para dar algunas mejoras al modelo atómico de Bohr, ayudándose de la relatividad de Albert Einstein, teoría que había conocido al entrar como profesor en la Universidad de Múnich. El modelo atómico de Bohr tenía algunas insuficiencias, ya que aunque funcionaban perfectamente para el átomo de hidrógeno, no funcionaban de igual manera para dar explicación a los espectros realizados para otros átomos de otros elementos, donde se veía claramente que los electrones de un mismo nivel energético poseían diferentes energías, lo cual hacía evidente que algo faltaba en ese modelo. Sommerfeld llegó a la conclusión de que este comportamiento de los electrones se podía explicar, diciendo que dentro de un mismo nivel de energía existían distintos subniveles energéticos, lo que hacía que hubiesen diversas variaciones de energía dentro de un mismo nivel teóricamente. Sommerfeld había encontrado que en algunos átomos las velocidades que experimentaban los electrones llegaban a ser cercanas a las de la luz, así que se dedicó a estudiar los electrones como relativistas. Fue en 1916 cuando Sommerfeld perfeccionó el modelo atómico de Bohr, intentando solucionar los dos defectos principales de ese modelo. De este modo hizo dos básicas modificaciones. Primera, los electrones describían órbitas cuasi elípticas, y la segunda eran las velocidades relativistas. Según Bohr, los electrones giraban exclusivamente en modo circular. Una órbita céntrica dio lugar a un nuevo número cuántico. El modelo atómico de Schrödinger no se trata de un modelo relativista, sino cuántico, que está basado en la ecuación que este físico austríaco realizó en 1925. Fue Sommerfeld quien modificó el modelo de Bohr, al deducir que en cada nivel energético existían subniveles. Lo explicó añadiendo órbitas elípticas y usando la relatividad. Definía al principio los electrones como ondas de materia, dualidad onda-partícula, describiendo de este modo la ecuación ondulatoria que explicaba el desarrollo en el tiempo y el espacio de la onda material en cuestión. El electrón con su carácter ondulatorio venía definido por una función de ondas, usando una ecuación de ondas sencilla que no era más que una ecuación diferencial de segundo grado.
donde aparecían derivadas de segundo cuando se resuelve esta ecuación. Se ve que la función depende de unos parámetros que son los números cuánticos, como se decía en el modelo de Bohr. De este modo, el cuadrado de la función de ondas correspondía con la probabilidad de encontrar el electrón en una región concreta, lo que nos introducía en el principio de Heisenberg. Es por esto que en el modelo de Schrödinger aparece un concepto para definir la región del espacio en la cual habría mayor posibilidad de hallar al electrón, el orbital. De esta manera, el modelo atómico de Schrödinger hacía una buena predicción de las líneas de emisión espectrales, ya fuera de átomos neutros o ionizados. También conseguía saber los cambios de los niveles de energía, o el modelo conseguía dar explicación al enlace químico y a las moléculas estables. Modelo atómico de Heisenberg, 1925. Comenzó a desarrollar un sistema de mecánica cuántica, denominado mecánica matricial, en el que la formulación matemática se basaba en las frecuencias y amplitudes de las radiaciones absorbidas y emitidas por el átomo y en los niveles de energía del sistema atómico. Modelo atómico de Chadwick, 1932. Confirmó la existencia de otra partícula subatómica de la que se tenían múltiples sospechas, el neutrón. Para Ernest Rutherford, el átomo era un sistema planetario de electrones girando alrededor de un núcleo atómico pesado y con carga eléctrica positiva. El modelo atómico de Rutherford puede resumirse en 3 puntos. Punto número 1. El átomo posee un núcleo central pequeño con carga eléctrica positiva que contiene casi toda la masa del átomo. Punto número 2. Los electrones giran a grandes distancias alrededor del núcleo con órbitas circulares. Punto número 3. La suma de las cargas eléctricas negativas de los electrones debe ser igual a la carga positiva del núcleo, ya que el átomo es eléctricamente neutro. Rutherford no solo dio una idea de cómo estaba organizado un átomo, sino que también calculó cuidadosamente su tamaño y el del núcleo. El hecho de que el núcleo tenga un diámetro unas 10.000 veces menor que el átomo supone una gran cantidad de espacio vacío en la organización atómica de la materia. Para analizar cuál era la estructura del átomo, Rutherford diseñó un experimento. El experimento consistía en bombardear una fina lámina de oro con partículas alfa. De ser correcto el modelo atómico de Thomson, el haz de partículas debería atravesar la lámina sin sufrir desviaciones significativas a su trayectoria. Rutherford observó que un alto porcentaje de partículas atravesaban la lámina sin sufrir una desviación apreciable, pero un cierto número de ellas era desviado significativamente, a veces bajo ángulos de difusión mayores de 90 grados. Tales desviaciones no podrían ocurrir si el modelo de Thomson fuese correcto. El modelo atómico de Bohr es un modelo clásico del átomo, pero fue el primer modelo atómico en el que se introduce una cuantización a partir de ciertos postulados. Dado que la cuantización del momento es introducida en forma adecuada, el modelo puede considerarse transaccional en cuanto a que se ubica entre la mecánica clásica y la cuántica. Fue propuesto en 1913 por el físico danés Niels Bohr para explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentaban espectros de emisión característicos, dos problemas que eran ignorados en el modelo previo de Rutherford. Además, el modelo de Bohr incorporaba ideas tomadas del efecto fotoeléctrico explicado por Albert Einstein. En 1916, Gilbert Newton Lewis propuso que el enlace covalente entre los átomos se produce por compartición de pares de electrones, mecanismo por el que cada uno individualmente podría alcanzar 8 electrones en su capa más extrema. El fundamento de este principio hay que buscarlo en denominada regla del octeto, consecuencia del desarrollo del modelo de Bohr y descubrimiento de los gases nobles, sustancias de notable inercia química y 8 electrones en su capa de valencia. Para alcanzar el octeto electrónico, los átomos pueden compartir más de un par de electrones. Enlace simple, dando lugar a enlaces múltiples. Se denomina orden o multiplicidad
de enlace al átomo de pares de electrones compartidos. Es uno de los primeros modelos atómicos descritos y fue el desarrollo para explicar el fenómeno de electrones de valencia. El modelo atómico de Dalton. El modelo atómico de Dalton fue el primer modelo atómico con bases científicas, propuesto entre 1803 y 1807 por John Dalton. Este modelo tenía unas características que definían que la materia está formada por átomos, que son partículas diminutas e indivisibles que eran iguales entre sí dependiendo de la sustancia y que al combinarse formaban compuestos. Estos compuestos se podían formar con distintos átomos, porque según la teoría de Dalton había diferentes átomos como el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono, el oxígeno y cada uno se expresaba con un esquema distinto. Este modelo evidentemente tuvo varios fallos. El primero fue representar el átomo como un núcleo individual y no como se ha representado en los modelos posteriores como el de Rutherford, Bohr o Thomson. Otro error fue decir que era indivisible porque realmente es divisible.